Un viejo planeta de 4.500 millones de años, todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden, la corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. En este capítulo, exploraremos la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra. Sus altos muros se hunden 11 kilómetros en el Océano Pacífico. El misterio de qué creó este abismo tan profundo y oscuro ha puesto a los detectives científicos en algunas de las inmersiones más peligrosas que jamás se hayan realizado, sumergiéndose en el abismo. Explorando por suelo oceánico, los científicos descubren un extraño mundo submarino de fieras montañas, insólitos volcanes de lodo y la estructura geológica más grande del planeta. Los descubrimientos de este mundo subacuático único revolucionarán nuestra comprensión de las poderosas fuerzas que dan forma no solo a la fosa, sino a la Tierra al completo. Así se hizo la Tierra, la fosa de las Marianas. Sumergida bajo las olas del Pacífico Occidental se encuentra la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de todos los océanos. Nuestro primer paso en el viaje para descubrir qué creó esta misteriosa cicatriz en la corteza terrestre y cómo continúa dando forma al planeta nos lleva de vuelta a 1872, cuando un navío inglés, el HMS Challenger, partió con la misión de cartografiar por primera vez el suelo oceánico. A través de gran parte de la historia conocida, los hombres habían asumido que una vez sobrepasado cierto nivel de profundidad, el mar era muy plano. Estaba muerto, sin vida que lo habitara. No esperaban encontrar nada interesante. Durante 4 años, el Challenger cruzó los océanos, cubriendo 11.000 kilómetros, un tercio de distancia hasta la Luna. La tripulación sondeaba las profundidades cada 225 kilómetros, usando un total de 400 kilómetros de cuerda y varios cientos de kilos en pesos de plomo. Fue un trabajo tedioso, los dejaba destrozados, pero al mismo tiempo era la única forma de medir las profundidades del suelo oceánico. Cuando llegaron al Pacífico Occidental, a 320 kilómetros de la isla de Guam, la tripulación bajó la cuerda para realizar la medida rutinaria. Pero el peso siguió cayendo y cayendo. Menuda sorpresa. Nadie había pensado que el océano fuera tan profundo. Y de pronto tenemos a todos esos científicos pensando, ¿cómo es eso? Finalmente, el peso tocó fondo a 7.200 metros de profundidad, más de 7 kilómetros por debajo de la superficie marina. Los científicos se sorprendieron. Vaya, hemos encontrado algo. ¿Pero qué significa? ¿Es un agujero pequeño o uno grande? ¿Qué tipo de terreno será? Hay un montón de preguntas cuando obtienes una medida tan espectacular. La expedición del Challenger marcó el nacimiento de la oceanografía moderna y proporcionó el primer mapa del suelo oceánico. El mapa mostró que el terreno tenía algunos montículos en la zona alejada de tierra firme y que luego se hundía con cientos de metros de suelo llano. Pero el Pacífico Occidental es diferente. El terreno cae formando un agujero de 7 kilómetros de profundidad. Un agujero que desmiente por completo la idea tanto tiempo aceptada de que el suelo oceánico era plano y sin rasgos característicos. Aquello hizo crecer el misterio, porque nadie lograba comprender cómo se había creado esta extraña alteración bajo el agua. Tendrían que pasar 75 años antes de que surgieran las respuestas. Hizo falta una tecnología nueva y revolucionaria, el sonar, para que la investigación avanzara a la siguiente fase crucial. El sonar se desarrolló a principios de siglo y se perfeccionó durante los años 40 para detectar a los submarinos que surcaban las profundidades.
El sistema funciona emitiendo ondas sonoras bajo el agua. Estas ondas golpean los objetos sólidos y rebotan hacia un detector. Midiendo el tiempo que les costaba volver a las ondas sonoras, los científicos vieron que podían realizar una representación bastante precisa del mundo que existe bajo las aguas. Los mayores navíos del mundo usaron mucho tiempo y esfuerzo desarrollando tecnología para la caza de submarinos. Pero más tarde, los hidrógrafos descubrieron que podían usar estos aparatos para hacer mapas del fondo marino, puesto que era mucho más fácil y barato que usar un gran número de marineros hundiendo cuerdas. En 1951, un barco de exploración de la Marina inglesa regresó a la Gran Grieta encontrada por la expedición del Challenger. Pero esta vez, iban armados con el nuevo y sofisticado equipamiento del sonar. Los resultados fueron increíbles. Los detallados mapas del sonar revelaron que el gran agujero del suelo en el Océano Pacífico no era solo un agujero, sino parte de una fosa enorme, 30 veces más profunda que la altura del Empire State Building. Mide 2 veces la distancia de California, 24.000 kilómetros desde el sudeste de Guam hasta el noroeste de las Islas Marianas. Aquellas personas debieron de quedar impresionadas por lo que estaban viendo, porque estaba claro que el suelo oceánico tenía grandes cambios en el relieve. En algunos lugares era muy montañoso y en otros era muy profundo. Para los geólogos esto debió de ser muy emocionante. Incluso en la misma fosa existen variaciones muy pronunciadas. En su extremo sur se encuentra la mayor sorpresa de todas, pues el suelo cae otros 3 kilómetros hasta su punto más hondo, nada menos que 11 kilómetros bajo el agua. Los científicos habían descubierto la parte más profunda de los océanos. Aún hoy en día es el punto más bajo conocido del planeta. Llamaron a esta parte de la fosa el Abismo Challenger, en honor al barco que la descubrió. Para entender mínimamente lo profundo que es esta fosa, hay que coger la altura del monte Everest y empezar a medir desde el fondo del Abismo Challenger. Una vez arriba todavía tendríamos 2 kilómetros de agua por encima de nosotros antes de llegar a la superficie del agua. Pero cómo se formó la fosa de las Marianas sigue siendo un misterio. Los investigadores decidieron que la mejor forma de averiguar la respuesta era sumergirse hasta el fondo de la fosa para ver ellos mismos cómo era el punto más hondo del planeta, el Abismo Challenger. Pero entonces se encontraron con un gran problema. En el fondo de la fosa tendrían que soportar una presión miles de veces más fuerte que la de la superficie, lo equivalente a ser aplastado por el peso de 5 aviones Jumbo. Para demostrar los efectos de dicha presión, los científicos usaron la cabeza de un muñeco. Lo que vamos a hacer hoy es poner una de estas cabezas de poliestireno extruido en la cámara de presión y exponerla a la presión que nos encontraríamos en la fosa de las Marianas. Eso son unas 1000 atmósferas. Un cráneo humano quedaría exprimido, pero la cabeza de goma solo soltará todo el aire. Madre mía, vaya, eso es mucho más pequeño que la forma original. Mirad qué diferencia. Es increíble. Hay una grandísima diferencia entre algo que no ha estado a 11 kilómetros de profundidad en el océano y algo que sí. Me alegro de no tener que ir. En la fosa de las Marianas es imposible la vida humana. No estamos equipados para resistir ese tipo de presión, así que es necesario proteger a las personas de ese tipo de ambiente. El reto de los ingenieros era ahora pensar en cómo conseguirlo. En 1953, el científico suizo Auguste Piccard diseñó el Trieste, un vehículo pionero que podía soportar esas increíbles presiones. El batiscafo funcionaba con un tanque de 25 metros, lleno de combustible ligero de aviación y con pesos de plomo para controlar la flotabilidad.
En la parte inferior sobresalía una pequeña cabina esférica de 3 metros con paredes de acero de 12 centímetros de grosor. Finalmente, después de 7 años de modificaciones y pruebas de inmersión no superiores a los 5,5 kilómetros, el Trieste estaba listo para intentar bajar los 11 kilómetros con los que cuenta la fosa. El comandante de este peligroso reconocimiento era el teniente de la Marina estadounidense y explorador oceánico Don Walsh. Sé que los astronautas pasan por esto todo el tiempo. ¿Por qué tenemos que ir nosotros? ¿Por qué no pueden enviar a un robot? Suelen pensar en esas cosas. Nosotros tuvimos que ir hasta allí porque eso es lo que hacíamos. Solo unos pocos oficiales y científicos sabían de esta misión tan peligrosa que se realizó en enero de 1960 desde la isla de Guam en el Pacífico Occidental. En aquel momento Guam era una zona de aguas restringidas. Solo nos dejaron entrar porque estábamos intentando hacer ese proyecto un poco a escondidas, porque no estábamos muy seguros de si iba a funcionar. La Marina no quería quedar avergonzada por un fallo científico espectacular. Acompañando a Walsh se encontraba el hijo del diseñador del Trieste, el ingeniero y oceanógrafo Jacques Piccard. Los dos hombres pasarían las siguientes 9 horas comprimidos dentro de la estrecha esfera. Teníamos, no sé, puede que unos 6 metros cúbicos de espacio. Eso es más o menos lo que mide una nevera cualquiera. Y la temperatura era igual de fría allí dentro. Fue un auténtico drama. La historia de cómo se creó la fosa de las Marianas empieza a tomar forma. En 1874, los cartógrafos ingleses fueron los primeros en descubrir una cavidad de 7 kilómetros en el océano. 75 años más tarde, el sonar reveló que la fosa medía nada menos que 24.000 kilómetros de longitud y que la parte más profunda estaba a 11 kilómetros por debajo del nivel de la superficie del Pacífico. Para reunir más pruebas, dos valerosos hombres estaban a punto de realizar la inmersión más peligrosa de la historia. Se aventurarían en el abismo y llegarían al fondo de la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas es uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra. En enero de 1960, dos exploradores marinos, Don Walsh y Jacques Piccard, se aventuraron en sus profundidades a bordo de un sumergible, el Trieste. A una velocidad de apenas 5 kilómetros por hora, empezaron su lento descenso hacia la zona del crepúsculo. A unos 100 metros, la oscuridad ya era total. La única iluminación provenía de las potentes luces del Trieste. En aquellas profundidades en las que operábamos, todo estaba siempre oscuro. Estábamos en medio del abismo, así que lo único que podía iluminarlo era la bioluminiscencia de los animales y el plancton. Son como las luciérnagas, tienen su propia fuente de luz con ellos. Encajados en la esfera de 12 centímetros de grosor, Walsh y Piccard superaron rápidamente su récord de inmersión de 5.500 metros. Todo parecía ir según el plan. En la parte trasera de la cabina, la tripulación estaba protegida por una doble capa de cristal. Pero tras 2 horas sumergidos, el panel exterior se agrietó. Fue como un gran Big Bang. No sabíamos qué había ocurrido. Estábamos a 6.000 metros de profundidad y tuvimos que mirarlo todo y hacer comprobaciones. Cada centímetro cuadrado de la pequeña cápsula de acondicionamiento estaba soportando 8 toneladas de presión. Con el panel exterior roto, lo único que se interponía entre los hombres y una muerte instantánea era un simple panel de cristal. Si la ventana interior se hubiera agrietado, hubiéramos muerto en el acto. Puede que antes incluso de poder darnos cuenta. Pero por increíble que parezca, el panel interior resistió la presión. Walsh y Piccard decidieron continuar el descenso. Después de 4 horas 48 minutos tensos y claustrofóbicos, se aproximaron al fondo de la fosa, donde quedaron impresionados por el movimiento del suelo marino. Justo antes de tocar tierra vimos un pez plano de unos 30 centímetros, y era un pez de las profundidades, así que donde hay uno, hay muchos más.
Nadie esperaba ver vida en aquellas profundidades aplastantes. Pero eso significaba que los exploradores habían alcanzado su meta. El mismísimo fondo de la fosa de las Marianas. Aquella enorme cavidad, con una profundidad de 10.900 metros, casi 11 kilómetros bajo la superficie, confirmaba las lecturas del sonar. Comprimidos dentro de su burbuja de aire respirable, los dos exploradores estaban más cerca del centro de la Tierra de lo que ningún hombre había estado jamás. Tomamos un retrato y esa es la foto que veis ahí. Dijimos que lo haríamos y lo hicimos. Pero aún había trabajo por hacer. Walsh y Picard querían realizar observaciones detalladas de la enorme fosa. Por desgracia, el Trieste levantó una ligera nube de arena de sedimentos del suelo que obstruyó su vista. Era como estar en un tazón de leche. Al darnos cuenta de que no podríamos ver nada, decidimos volver a la superficie. Off the island of Guam, the Trieste surfaces after a descent into the Marianas Trench. Después de 9 horas agotadoras bajo el agua, Walsh y Picard volvieron a la superficie el 23 de enero de 1960 y entraron oficialmente en los libros de historia por haber participado en la inmersión más profunda jamás realizada. Hasta el día de hoy, su extraordinaria hazaña no se ha vuelto a repetir. La misión fue un éxito, pero el misterio seguía presente. Los geólogos seguían sin comprender qué pudo formar la inmensa fosa. Y si no habían conseguido encontrar la respuesta dentro de ella, puede que tuvieran que mirar en otro sitio. Es posible que hubiera algo en alguna parte del suelo oceánico que pudiera explicar los orígenes de la fosa. Durante los 50 y los 60, un equipo de geólogos liderados por Harry Hess, de Princeton, recogieron datos de todos los océanos del mundo con un sonar. Fue como si hubieran quitado un enorme tapón para drenar toda el agua y dejar el suelo oceánico al descubierto. Sus mapas revelaron que la fosa de las Marianas solo es una pequeña parte de una red de enormes cañones submarinos que se expanden por todo el planeta. Pero eso no es todo. Corriendo en paralelo a la fosa, en el otro lado del Pacífico, los mapas mostraron una gigantesca cordillera, la dorsal del Pacífico Oriental. Esta es parte también de una red global, una cadena montañosa de 38.000 kilómetros que rodea el planeta como la costura de una pelota de béisbol y que forma el mayor accidente geológico de la Tierra. Fue un desarrollo importante en la investigación, uno que los científicos esperaban que pudiera explicar la formación de la fosa. El siguiente paso estaba claro. Los investigadores tenían que averiguar si había una relación entre la fosa y la dorsal del Pacífico Oriental. Pero la respuesta vino de la más inesperada de las fuentes. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos construyeron una enorme red de sismómetros subterráneos para recoger datos de las pruebas con bombas atómicas que hacían en todo el mundo. De forma inadvertida, estos sismómetros detectaron también los terremotos que sucedían de manera natural. Cuando los geólogos registraron estos movimientos en un mapa, surgió un patrón. Los terremotos se producían cerca de las dorsales y las fosas oceánicas. Fue un descubrimiento que transformó la comprensión de la Tierra. Los geólogos se dieron cuenta de que la fricción que causan los terremotos viene de los movimientos que están ocurriendo debajo de las dorsales y las fosas. Con una gran inversión en sismología fue posible localizar de manera muy precisa dónde habían ocurrido los terremotos. Y fue esto, la localización precisa del movimiento en las profundidades, lo que nos dio la forma de las placas tectónicas. Era el nacimiento de una nueva y extraordinaria teoría. La capa sólida de rocas, la corteza, en la cual se asienta la Tierra y el océano, está rota en una serie de enormes bloques
que los geólogos llaman placas tectónicas. Estas placas se mueven y se rozan unas con otras, provocando los terremotos. Las dorsales y fosas submarinas se crean en los bordes de las placas tectónicas. La dorsal del Pacífico Oriental y la fosa de las Marianas se hallan en lados opuestos de la placa del Pacífico. El viaje para descubrir qué formó la fosa de las Marianas está acumulando pruebas adicionales. El Trieste se sumergió hasta el fondo de la fosa y confirmó que es el punto más profundo del planeta. Los mapas con sonar revelaron que la dorsal del Pacífico Oriental corre en paralelo a la fosa. Para resolver el misterio de la fosa de las Marianas, los investigadores necesitaban descubrir qué ocurría exactamente en la dorsal del Pacífico, y eso significaba explorar esas gigantescas montañas a 2.400 kilómetros bajo el agua. Las piezas del puzzle de la fosa de las Marianas empiezan a encajar con el descubrimiento de que el accidente se encuentra en el borde de la placa tectónica del Pacífico. En el otro lado de la placa se halla la dorsal del Pacífico Oriental, parte de una enorme cadena de montañas submarinas que rodea el planeta para crear el mayor accidente geográfico de la Tierra. Los científicos piensan que esta colosal cordillera puede ayudarles a explicar cómo se formó la fosa. Y ahora han encontrado una pista importante en mitad del globo, donde la dorsal pasa por debajo del Océano Atlántico. Durante la Guerra Fría, la Marina de los Estados Unidos desarrolló una nueva técnica: localizar a los submarinos soviéticos. Los marines registraban los mares con una herramienta llamada DAM, un detector de anomalías magnéticas que podía localizar cascos de acero avanzado por las profundidades. Pero en sus rastreos se encontraron con algo más. Corriendo en paralelo por cada lado de la dorsal, hallaron unas extrañas líneas de rocas magnéticas, alternándose de positivo a negativo desde el pico de las montañas. Aquí tenemos la dorsal mesoatlántica bajando por esta parte y manteniéndose casi simétrica en cada lado de estas tiras blancas y negras. A veces las llaman tiras de cebra. Los geólogos saben que la Tierra es como un imán gigante con un polo norte y uno sur. Pero los polos magnéticos no están fijos. Cada 300.000 años, más o menos, el campo magnético cambia repentinamente 180 grados. Cuando el campo se invierte, una brújula que antes apuntaba al norte, ahora apuntaría al sur. Esta inversión del campo magnético de la Tierra es muy interesante y emocionante, pero también un fenómeno muy difícil de explicar para los geofísicos. Los científicos piensan que esta alteración explica las tiras que hay a cada lado de la dorsal oceánica. En los años 60, los geólogos descubrieron que la roca volcánica fundida, conocida como magma, se hinchó desde las zonas más profundas del océano para crear las dorsales del Atlántico y el Pacífico. Mientras el magma va subiendo por las placas tectónicas, empuja hacia arriba el suelo marino y forma esa enorme cordillera mesoceánica de miles de metros de altura. Cuando la roca está caliente y fundida, los minerales magnéticos se alinean en la dirección norte-sur del campo magnético de la Tierra. Una vez se enfría el magma, los minerales se quedan en esa posición. Estas rocas actúan como un registro permanente de la localización de los polos magnéticos cuando se formaron las rocas. Como cada vez sube más magma, la corteza se separa de la dorsal y el terreno recoge los cambios en la polaridad magnética de la Tierra. Si tenemos inversiones en la polaridad magnética, el suelo marino actúa como una especie de grabadora que recoge estos cambios en la magnetización. Es por eso que el patrón de las tiras magnéticas permite a los científicos calcular la velocidad a la que se mueven las placas. Las tiras de cebra son la prueba de que con el tiempo, el suelo marino del Atlántico y del Pacífico se separa de la dorsal a una velocidad de 3 centímetros por año.
Pero los científicos necesitaban pruebas de que el magma creó la dorsal. Si la roca fundida está formando la enorme cadena montañosa del Pacífico, el agua que la rodea debería estar caliente. En 1977, un grupo de científicos partió para descubrir si de verdad existía esta agua caliente. Dudley Foster fue el piloto de aquellas inmersiones históricas. Fue un trabajo muy emocionante porque estaba en la cumbre de la ciencia, había nuevos descubrimientos todo el tiempo. En cada barco venía un nuevo grupo de científicos con nuevos objetivos y con ellos llegaba la exploración y los descubrimientos. Eso es lo que de verdad hacía emocionante el trabajo. Durante semanas, la tripulación exploró las montañas submarinas sin éxito. Pero entonces les tocó el premio grande. Un extraño pilar de roca que emitía un gas tóxico y caliente. El agua parecía brillante. Era como ver burbujas en una taza de té o algo parecido. Hicimos la prueba de temperatura y dio unos 38 o 39 grados. Un resultado increíble, porque el océano es un congelador enorme. Así que ver algo así de caliente fue realmente sorprendente. En estos pilares de roca, la expedición encontró el calor del magma surgiendo desde las mismísimas profundidades de la Tierra. No solo calentaba el agua cercana a la dorsal, el calor se extendía por unos extraños conductos hidrotérmicos. Cuando haces un descubrimiento así, no sabes lo importante que resulta en realidad. A veces cuesta varios años comprender el verdadero significado, y esta fue una de esas veces. Para la investigación de la fosa de las Marianas, estos conductos fueron una prueba decisiva. Confirmaban que el magma crea continuamente corteza nueva en la dorsal del Pacífico Oriental. Y las tiras de cebra magnéticas demuestran que la corteza vieja es empujada lejos de la dorsal hacia el otro lado de la placa del Pacífico, hacia la fosa de las Marianas. Pero esto presenta a los científicos un nuevo enigma. Si la corteza se crea en la dorsal oceánica y la Tierra no se hace más grande, entonces la corteza vieja tiene que estar desapareciendo en algún lugar. La razón de que la Tierra no se haga más grande, a pesar de que el suelo oceánico se expanda, es que esa misma cantidad de terreno se destruye en el Pacífico. Algo en el Océano Pacífico está devorando el suelo oceánico y todas las pruebas apuntan a la fosa de las Marianas. En la caza para descubrir qué formó la fosa de las Marianas, los científicos saben ahora que la corteza creada en la dorsal oceánica es devorada por algo en alguna parte del Océano Pacífico. Y sospechan que la fosa de las Marianas tiene algo que ver. Pero las pruebas llegarían no de la fosa, sino de aquí. Las Islas Marianas. Una cadena de volcanes que irrumpen en la superficie del océano, a 320 kilómetros al oeste de la fosa. Los científicos se dieron cuenta de que el archipiélago es un reflejo exacto de la forma de la cavidad. Esto les llevó a pensar que la fosa era responsable de la creación de las islas. Si ves fotografías de la fosa de las Marianas, ves que está curvada y que la línea de los volcanes que genera está también curvada, de forma paralela a ella. Los geólogos creen que la fosa formó los volcanes a través de un proceso llamado subducción. La subducción ocurre cuando chocan dos placas tectónicas. Cuando colisionan una con otra, la placa más pesada entra debajo de la más ligera. La placa descendente se ve obligada a bajar al interior ardiente de la Tierra, conocido como manto. Con ella arrastra agua y sedimentos que se han ido formando durante millones de años. Los volcanes se forman encima de las zonas de subducción, no porque la Tierra esté más caliente allí, sino porque es donde se recoge el agua del océano, que luego pasa al manto y se transpira en forma de magma cuando los volcanes erupcionan de forma violenta.
El agua de los sedimentos fuerza al magma a subir y atravesar la placa que hay encima. Y cuando irrumpe en la superficie se crean los volcanes, como los que hay en las Islas Marianas. Fue la subducción la que formó las islas al oeste de la fosa. Y eso les dio a los investigadores la respuesta que estaban buscando. Porque aquí, por fin, había un proceso lo bastante poderoso como para crear la fosa de las Marianas. Cuando la placa descendente baja, crea un hueco en el manto. Aquí, las placas que chocan forman una fosa, un pliegue gigante en el suelo oceánico. Parecía que los científicos habían explicado por fin cómo se formó la fosa. Pero solo había un problema. Un problema muy grande. Las zonas de subducción de todo el mundo causan terremotos violentos y tsunamis catastróficos. Sabemos que la subducción existe por los terremotos, y estos son los terremotos más devastadores que hay. Este es el seísmo que generó el tsunami de Sumatra. Y estos son otros muy grandes que ocurrieron en Alaska y Chile. Pero la fosa de las Marianas, la zona de subducción más profunda del mundo, no había causado ningún terremoto devastador desde que empezaron los registros en el siglo XVII. Los investigadores tenían que descubrir ahora el porqué. Esa es la pregunta del millón. Esperaban que la parte oeste de la fosa, la que tragaba, pudiera proporcionarles la respuesta. Allí encontraron una intrigante cadena de colinas submarinas a 3 kilómetros por debajo de la superficie del mar. Los ingenieros taladraron las colinas y recogieron algunas muestras del interior. Cuando los científicos analizaron las muestras, descubrieron que las colinas eran en realidad volcanes y que no escupían lava, sino lodo. Este lodo fino y polvoriento está compuesto de un tipo de roca suave que aparece en la zona de subducción. Parecía que esta piedra podía explicar por qué no había ningún terremoto importante en la fosa de las Marianas. Todos saben más o menos lo que es un volcán, pero no todos los volcanes lanzan rocas ignífugas. También hay algunos que escupen lodo. Este tipo tan extraño de lodo que se puede encontrar en las Marianas está hecho de serpentina. La serpentina es un tipo de piedra muy frágil que se puede rascar con un cuchillo o similar. Los investigadores se dieron cuenta de que las placas tectónicas destrozan las rocas blandas para formar un lodo lubricante que evita los grandes terremotos. Luego, las burbujas de lodo suben al suelo oceánico, donde forman los extraños volcanes de lodo que se hallan en el borde oeste de la fosa. En otras partes del mundo, como los Andes o quizás Indonesia, hay dos placas que chocan una contra otra y al ser una de ellas más fuerte, crea un gran terremoto para romper la superficie de la otra. Pero si estas rocas son frágiles, como las que hay en las Marianas donde encontramos esto, las serpentinas, que son muy débiles, no hace falta tanta energía para conseguir que las dos placas pasen una encima de otra. Al fin, los geólogos han descubierto qué creó la fosa de las Marianas. Hace 50 millones de años, la placa del Pacífico se deslizó por debajo del borde de la placa de Filipinas. Al chocar y hundirse en el manto terrestre, formó la enorme fosa de las Marianas. La placa sigue moviéndose. Al igual que una enorme cinta transportadora, la corteza terrestre viaja lentamente por la placa del Pacífico desde su lugar de nacimiento en la dorsal del Pacífico Oriental hasta su cementerio, 16.000 kilómetros más lejos, en la fosa de las Marianas. Actualmente el movimiento de la placa del Pacífico se puede seguir en tiempo real. Ha llegado una confirmación del GPS. Ahora podemos poner un transmisor en una isla y volver cada año para ver cómo se mueve unos pocos centímetros al año cerca de la fosa.
La fosa devora la corteza a un ritmo de 3 centímetros por año, más o menos igual de rápido que crecen las uñas humanas. Cada 4 millones de años se traga una zona del tamaño de los Estados Unidos. Al consumir la corteza, creó la dorsal del Pacífico Oriental. La voraz fosa de las Marianas es la planta de reciclaje más grande del mundo. Pero todavía queda encontrar una pieza importante del rompecabezas. Los científicos no han descubierto todavía por qué es la fosa más profunda de la Tierra. Sospechan que la edad del suelo marino del fondo puede proporcionarles la respuesta. Resulta que hay una relación muy fuerte entre la edad del suelo marino y su profundidad en el agua. En 1999, un equipo de taladradores de profundidad volvieron a la fosa para recoger más muestras. Una de las cosas geniales que tiene taladrar la corteza oceánica es que podemos conseguir muestras de ella. Tenemos en nuestras manos el material que está siendo absorbido por la subducción en la fosa de las Marianas y resulta que tiene 170 millones de años. Ahora podemos decir con seguridad que es el suelo oceánico más antiguo antes de ser devorado por el manto en la fosa. ¿Pero por qué es esta roca la más antigua del suelo oceánico? El suelo de la fosa de las Marianas es tan antiguo porque ha pasado mucho tiempo desde que nació. Se creó en lo que sería el este del Pacífico y ha vivido mucho más que otros en los demás lugares del océano porque ha sufrido la subducción. La placa del Pacífico es la placa tectónica más grande del planeta y cubre una zona de 11 veces el tamaño de los Estados Unidos. Cuando la corteza salió de la dorsal hace 170 millones de años, era ligera y flotante. Pero después de viajar 16.000 kilómetros por la placa, se enfrió y se volvió compacta y densa. Durante millones de años, la densa corteza se hizo cada vez más pesada y empezó a hundirse en el manto. Los científicos han descubierto que se debe a que la corteza de la fosa de las Marianas es la más antigua del océano y también la más pesada. Por eso, se ha hundido más en el manto que cualquier otra zona de la corteza oceánica. He aquí al fin la explicación para la extraordinaria profundidad de la fosa. La imagen de la fosa de las Marianas está casi completa. Las islas volcánicas tienen la misma forma que la cavidad y eso llevó a los científicos a pensar que corren por una zona de subducción. Y los volcanes de lodo explican por qué no crea grandes terremotos. Pero todavía queda una pregunta sin responder. En el extremo sur de la fosa, la enorme depresión cae otros 3 kilómetros hasta llegar a su punto más hondo, el abismo Challenger, 11 kilómetros por debajo de las olas. La pregunta es, ¿qué lo ha hecho ser tan profundo? La investigación de la fosa de las Marianas tiene un último misterio por resolver. En el extremo sur de la fosa, el suelo marino cae en picado unos 3.000 metros hasta formar una cavidad de 11 kilómetros conocida como el abismo Challenger. Es el punto más profundo del planeta, pero hasta ahora los científicos han sido incapaces de explicar por qué esta sección de la fosa es tan honda. Ahora, creen que la forma de placa tectónica descendente podría tener la respuesta. Además, el abismo Challenger es un poco más profundo debido a algunas peculiaridades relacionadas con cómo se comporta el bloque que va hacia abajo. Un bloque estrecho de corteza se ha separado del borde descendente de la placa del Pacífico. Bueno, tiene que ver con la forma en que el bloque evita el manto. Cuando tienes un trozo pequeño como el abismo Challenger, se puede hundir casi en vertical, pero el manto intenta desplazarlo y puede terminar sacándolo de allí. Los investigadores han resuelto por fin los misterios de la fosa de las Marianas. Y en el proceso, han hecho algunos descubrimientos con implicaciones que van mucho más lejos de la fosa en sí.
Estudiando las cordilleras oceánicas, los geólogos pensaron que el magma sube por ellas y separa las placas. Pero la exploración de la fosa de las Marianas ha cambiado esta idea para siempre. La gente solía pensar que quizás el magma era el que empujaba las placas, pero ahora esa idea está descartada por completo. Mientras la corteza oceánica viaja desde la dorsal del Pacífico hasta la fosa, pasa de ser magma ardiente a una corteza más fría, más densa y más pesada. El borde de la placa se hace tan pesado que arrastra al resto de la misma con él. Las frías y pesadas placas se hunden en el manto y se separan en las dorsales, donde el magma rellena los huecos de forma pasiva. La investigación en la fosa de las Marianas ha revolucionado nuestra comprensión de cómo se mueven las placas terrestres. Ahora sabemos que existe una red mundial de zonas de subducción que arrastran las placas tectónicas de todo el mundo, dando energía al movimiento de los continentes durante millones de años y moviendo la misma Tierra en la que vivimos. Las placas que se mueven más rápido en la Tierra son las que se hunden en las fosas. La placa del Pacífico es la que se mueve más rápido de las 9 placas más grandes del planeta, porque está rodeada por decenas de fosas destructivas como la de las Marianas. Consumen la corteza oceánica más rápido de lo que la dorsal puede producirla. Durante millones de años, la placa del Pacífico seguirá hundiéndose hasta que algún día, en un futuro lejano, el mayor océano del planeta desaparecerá. Australia chocará con los Estados Unidos, dando una nueva forma al planeta. Puede que un día Seattle compita por formar un estado de verdad con un suburbio de Sydney, en Australia. Y todo por las zonas de subducción como la fosa de las Marianas. Pero a pesar de lo que significa, el hombre solo se ha sumergido una vez en el fondo de la fosa y no hay planes inmediatos de volver allí. Imaginad que le preguntáis a alguien cómo es la flora y la fauna de California. Entonces esa persona vuela con un helicóptero hasta allí, aterriza en Fresno, pasa 10 minutos paseando, recoge un par de hormigas, vuelve y dice que ya sabe cómo es California. Así es más o menos como conocemos la fosa de las Marianas. Hasta la fecha, se han explorado menos del 5% de los océanos del mundo. Pero solo si regresamos a las profundidades de los océanos, lograremos comprender por completo las increíbles fuerzas que reciclan y reconstruyen nuestro mundo. Me gusta pensar que la exploración del océano lleva a nuevas preguntas que investigar. Y si no tenemos exploración, ni siquiera sabremos qué preguntas tenemos que contestar. Ahora sabemos cómo es una maravilla geológica como la fosa de las Marianas. Desde que se descubrió esta enorme falla en la Tierra con una cuerda y un peso de plomo hace más de un siglo, las pruebas se han ido amontonando. Una inmersión de récord al punto más profundo de la Tierra. Gigantescas cordilleras submarinas con extrañas tiras magnéticas. Todo ello prueba que la corteza del océano se está expandiendo. La voraz fosa de las Marianas junto a los volcanes de lodo evitan los terremotos más devastadores. Y la corteza oceánica más antigua del planeta es la razón por la que la fosa es el lugar más profundo de los océanos.